Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El discurso último de Calderón no es una cuestión ocasional. Es la conclusión obvia de un desempeño torpe, ineficaz, mentiroso, partidista, que ha sumido a la nación entera en la preocupación y en la desesperanza. No ofende a sus adversarios los calificativos de quien no tiene autoridad moral para hacerlos. No nos ofende. Nos preocupa el nivel del presidente. Nos preocupa su cerrazón a entender lo que significa ser jefe del Estado mexicano, que no lo ha entendido nunca. Varias veces hemos dicho en esta tribuna que un jefe de Estado mira por el bien de la nación, no de su partido. Que un jefe de Estado promueve políticas para servir al pueblo, incluidos sus adversarios. No es un vulgar encargado del éxito electoral de su partido. Se supone, algunos dicen que sin derecho, es el jefe del Estado mexicano. El domingo se mostró como lo que únicamente ha sabido hacer durante el sexenio, que es comandar, no sé si bien le toca juzgarlo al PAN, las tareas electorales de su partido. Pero no hay que detenernos en lo anecdótico, porque una de tantas formas de evitar el debate de fondo siempre ha sido el buscar cosas aledañas para centrarnos ahí y evitar el debate del fondo. El debate de fondo es que el país vive circunstancias inéditas. La república entera está en crisis. No hay un renglón, uno solo, de la administración pública en que pueda haber un posicionamiento elogioso de los hombres de bien, uno solo. Veamos rápidamente cómo está la educación. Manda Lujambio o Elba Ester Gordillo. ¿Ha ejercido el presupuesto con exactitud o se ha convertido incluso el secretario de Educación en un promotor de negocios? Fíjense bien, con la celebración del Bicentenario. Esa es la educación de este país, que no pasa los exámenes de calidad, que no mejora la educación secundaria, que está atrapado en un sindicalismo que lamentablemente no ha permitido que este país avance en materia educativa. ¿Cómo está la salud? Que ya nos olvidamos todos que anduvimos con un tapabocas por una epidemia mal manejada por la Secretaría de Salud. Que ya nos olvidamos de los debates medievales de un secretario triste que está en contra del condón, en contra del aborto y de todos los temas que la sociedad contemporánea quiere discutir y que él no tiene capacidad para hacerlo. ¿Cómo está en lo energético? Que nuestra Cámara ha aprobado varias controversias constitucionales para defender los abusos del Ejecutivo en su afán privatizador de los energéticos de este país. No, hoy la Suprema Corte está discutiendo una controversia de esta Cámara para evitar que Pemex siga en esa ruta de privatización y de los negocios baratos. Que no hay una comisión especial para indagar la corrupción infinita de la Comisión Federal de Electricidad. Que no saben ustedes que el Seguro Social está invirtiendo el dinero de sus reservas en inversiones en Cemex, en Industrias Coppel, en la financiera Su Casita, que está a punto de quebrar. Así estamos en el energético. ¿Y cómo está lo económico? Dice el presidente Ufano que la crisis económica no afectó a México como lo hizo en otros países. Y no será porque las grandes instituciones del Estado están rescatando empresas en quiebra. Aquí nos tendrán que explicar por qué le están invirtiendo a empresas que están en quiebra, por qué rescatamos con dinero público a América Móvil, a Cemex,
a Coppel, a Financiera Sucarcita, a Metro Financiera. Son crímenes contra la salud de la economía mexicana que ni siquiera nos atrevemos a mencionar. ¿Y cómo está lo social? ¿Cómo está lo social? ¿Cuántos millones de pobres hay en este país? ¿Cuánta gente está en las calles pidiendo trabajo? ¿Cuántos lavadores de parabrisas, mujeres pidiendo limosna? Ese es el legado social de este gobierno. Esto es lo que tenemos que celebrar a 10 años. ¿Y cómo está lo social? Vuelvo a preguntar, ¿dónde está el vigor de esta sociedad que supo salir de la pobreza, del analfabetismo, que supo generar sus opciones para crecer? ¿En dónde está? En un secretario de Seguridad, de Desarrollo Social, que dice que ante la pobreza de la gente hay que darle mercado y más mercado, con un discurso, amigas y amigos, que en los 80 sonó como interesante, pero que ahora es absolutamente irrelevante. ¿Y la seguridad pública? ¿Cómo está la seguridad pública? Tenemos, amigas y amigos, que parar este baño de sangre. Tenemos que evitar que la sociedad siga todos los días perdiendo su capacidad de asombro. Fosas clandestinas, niños asesinados en sus escuelas, estudiantes, dirigentes secuestrados, todo en una espiral en donde únicamente florece la posibilidad del secretario de Seguridad Pública para comprar más armas, uniformes, celulares, contratar gente para su guardia pretoriana. Amigas y amigos, ¿cómo está la política? ¿Qué ha pasado en la política? No es este señor el único que ha sido sancionado por el Trife por meterse donde no le importa. ¿Acaso ya nos olvidamos de eso? Que el tribunal lo sanciona por intervenir en defensa de su partido, agraviando a la sociedad en su conjunto. ¿Dónde estamos en lo político? Con una propuesta contradictoria en materia de derechos políticos, con una cerrazón obsesiva para abrir los cauces a la democracia real, con una decisión para fomentar la impunidad a este país, que debiera hervirle la sangre a los mexicanos. No es posible que el gobierno se haya convertido en una asociación, es así, para hacer negocios baratos. Amigas y amigos, a 10 años no hay nada de qué celebrar, excepto que los que somos adversarios del PAN teníamos razón. Calderón no merece el honor de ser jefe del Estado mexicano. Muchas gracias. No se recibieron solicitudes de intervención por parte de Nueva Alianza y Convergencia en esta ronda, por lo que tiene la palabra el diputado Mario Di Constanzo Armenta, del Partido del Trabajo. Con su venia, presidente. La tiene usted, diputado. Es una burla al pueblo de México lo que señaló Felipe Calderón el domingo pasado. Yo los reto a que me digan en qué sector, en qué ramo, en qué parte el país está mejor que antes. Y ya no que hace 4 o que hace 10 años. Prácticamente el único sector, el único negocio que ha avanzado durante los últimos 3 años es el de las funerarias. No hay otro. El país ha perdido competitividad. Exportamos y producimos menos petróleo. Hemos perdido lugares en competitividad y hemos ganado lugares en corrupción. Tenemos una de las más bajas calificaciones en calidad educativa. Tenemos
11 millones más de pobres y muchos más millones de desempleados. Esos son los saldos de otra decena perdida, de otra decena de años que se ha caracterizado por privilegiar a un grupo de empresarios que tienen secuestrado al Estado mexicano, que persisten en ocupar mecanismos legales para eludir impuestos. Tenemos una alta burocracia que ha venido creciendo a tasas geométricas y con ello el gasto corriente del sector público, limitando la inversión productiva. Pero esto es parte, solamente parte, de este esquema neoliberal pervertido, en donde el Estado ha entrado a proteger a unos cuantos en detrimento del pueblo de México. Esa es la verdad. El incremento a los insumos, a los comestibles, ha pulverizado el poder adquisitivo. En cambio, los paraísos fiscales, en cambio, los rescates, se han caracterizado por ser parte fundamental de este gobierno. Ahí está Cemex, ahí está Comercial Mexicana, y hemos cerrado los ojos ante otros fenómenos más importantes como el caso de Mexicana de Aviación. Hemos acabado, o han acabado, con el Sindicato Mexicano de Electricistas, bajo pretextos de la empresa de clase mundial. A esta empresa a la que no se le han cuestionado sus disponibilidades. Es decir, la economía mexicana está fracturada y con ello la sociedad se ha polarizado más. Creo que este tipo de mensajes lo único que hacen es ofender a los ciudadanos y ofender al pueblo de México. Yo lo reto, ahí está César Nava, a que me diga un sector de la economía mexicana que está mejor. ¿Qué hiciste en Pemex? ¿Qué hicieron con la soberanía energética del país? ¿Qué han hecho con la soberanía alimentaria? Importamos 25,000 millones de dólares de alimentos al año y seguimos diciendo que tenemos autosuficiencia alimentaria. Me parece que es una burla, pero también quiero hacer un llamado a este Congreso, porque siempre lo he sostenido. Muchas cosas de las que han sucedido en estos últimos 10 años han contado con la aprobación de los grupos mayoritarios en esta Cámara de Diputados. No se pudo haber incrementado el IVA si no se hubiera tenido el voto mayoritario. No se pudo haber hecho la mal llamada reforma energética si no se contara con el voto mayoritario de otros grupos parlamentarios. Y lo más lamentable es que a la anterior decena trágica, a los 10 años de oscurantismo antes del 2000, se le han sumado otros 10 años. Yo pregunto, y no se lo pregunto a ustedes porque no me van a contestar, se lo pregunto a la gente, ¿hasta cuándo van a permitir que esta situación continúe? ¿Hasta cuándo esta Cámara va a estar gobernada por dos grupos parlamentarios mayoritarios que han contribuido al desastre de estos 10 últimos años? ¿Hasta cuándo vamos a solapar a Felipe Calderón en el gobierno de este país? Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo por el Partido Verde Ecologista de México. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros, al Partido Verde le extraña mucho el mensaje del presidente del domingo pasado, y nos preocupa porque en el discurso del primer mandatario lejos quedó la autocrítica, lejos estuvo también el presidente de presentar una radiografía real de la situación por la que atraviesa el país y de las estrategias necesarias para salir del hoyo en que nos encontramos.